Buenos días, un cordial saludo para toda la audiencia del Seminario Internacional de Ingeniería y sus aplicaciones. Mi nombre es Adrián Benítez Lozano, yo soy profesor e investigador del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y hago parte de la línea de investigación en manufactura y PLM. Vengo a presentarles la ponencia titulada La gestión de ciclo de vida del producto PLM en los sistemas de producción de la industria 4.0. ¿Por qué es importante analizar el ciclo de vida del producto? Entonces partamos de que hay unos volúmenes de ventas de un sistema de producción en particular y ellos están en función del tiempo. Es importante reconocer las etapas del ciclo de vida del producto, introducción, crecimiento, madurez y declive cuando las ventas empiezan a bajar. Entonces es importante identificar cada una de esas etapas y analizarlas porque hay que hacer pues, todo el análisis de las debilidades, las oportunidades, fortalezas y amenazas en aras de mejora. Y pues parte el concepto de la línea punteada en azul, donde se empieza a reincorporar o el proceso que se conoce como el rediseño de productos y servicios. Es muy importante. Todo esto es el arte de rediseñar productos y servicios en un ambiente y entorno globalizado, más en Industria 4.0, la cuarta revolución industrial que vivimos hoy en día. ¿Y cuáles son esos pilares de la Industria 4.0? Todo lo que es el análisis y la simulación de datos, Big Data, lo cual reduce el mundo físico y virtual, la robótica, la automatización, el Internet de las cosas, los elementos que están interconectados en una red, el cloud computing, la producción de bienes y servicios en la nube, la manufactura aditiva y la realidad aumentada. Todo eso pues propende por sistemas de producción inteligentes que buscan la unión de tecnologías físicas y digitales en integración con la administración de ciclo de vida del producto y todas las etapas, lo que busca o propende por lograr más eficiencia y más productividad del sistema de producción. Ahora bien, propiamente la administración del ciclo de vida del producto, la gestión del ciclo de vida de productos, en inglés Product Life Cycle Management, es el proceso que administra el ciclo de vida completo de un producto desde su concepción, pasando por su diseño y fabricación hasta su servicio y eliminación. Y yo le adiciono a eso pues la línea punteada que vimos en el slide anterior para poder partir a su reincorporación nuevamente al ciclo de vida útil. Entonces partamos de un ejemplo para que entendamos pues todo el ciclo de vida del producto inmerso en los sistemas de producción y más en las tecnologías y las nuevas tecnologías en un ambiente de 4.0 de cuarta revolución industrial. Supóngase que usted está en un punto específico de su ciudad, de su pueblo, de su país y quiere desplazarse a otro punto, a otra zona. Hay diferentes formas de desplazarse, puede ser por avión, puede ser por tierra, puede ser por mar, ¿cierto? Entonces, si usted va a desplazarse por tierra, entonces usted piensa inmediatamente en que requiere un automóvil y no cualquier automóvil, requiere un superautomóvil que tenga todas las nuevas tecnologías de punta. Entonces, para ello, pues como estamos inmersos en las tecnologías de la cuarta revolución industrial, entonces por eso hablamos de que necesitamos un superautomóvil. ¿Y qué es un superautomóvil? Básicamente el que sea llamativo, que tenga unos diseños exclusivos, unos diseños interesantes, a su vez que ese automóvil esté interconectado con las nuevas tecnologías, que pueda recrear el mundo real en unas pantallas
pantallas virtuales o en unos dispositivos que están interconectados y que a través de realidad aumentada, que lo que hacen es recrear ese mundo físico en un entorno virtual y le pueden dar la información en tiempo real de lo que está sucediendo en su entorno. Y a su vez, desde los mismos procesos de producción también muchas compañías están desarrollando todos sus procesos de producción con esos pilares de la industria 4.0 que les he hablado anteriormente. Por decir, aquí podemos ver cómo se está analizando un proceso de ensamble en una planta de producción específico por medio de realidad aumentada. Ahora bien, esto se está desarrollando mucho, pues muchas plantas como plantas de automotrices de BMW, plantas como de Ferrari, plantas de Toyota en México, en Estados Unidos también, están cada vez utilizando esas nuevas tecnologías en sus centros de producción para poder hacer la producción de esos automóviles o esos elementos, esos productos. Ahora, bien, es importante identificar las etapas del ciclo de vida del producto. Identificamos el diseño asistido por computador, la manufactura asistida por computador y el análisis de ingeniería por computador. Todas estas tres comprendidas entre sí y complementadas, administradas, están enfocadas en el ciclo de vida del producto. Y ese ciclo de vida del producto también está documentado por una administración eficiente de datos, o todo lo que es Product Data Management, que lo que hace es aterrizar y sintetizar y documentar toda esa información que está inmerso en un proceso de producción de un producto o de un servicio inmerso en la industria 4.0. Ahora bien, habiendo partido de esas tres metodologías, vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar a hablar del diseño asistido por computador, pero para ello hablemos del enfoque del despliegue de función de la calidad, QFD, por decir. Este enfoque utiliza equipos de trabajo interfuncionales de las áreas de marketing, ingeniería, diseño y producción, y ha sido acreditado por la Toyota Motor Corporation para la reducción de los costos de sus autos en más del 60% como resultado considerable de la reducción de los tiempos de diseño. Vemos cómo se habla de un entorno de ingeniería colaborativa que busca a través de diferentes departamentos de un centro de producción o de un sistema de producción, departamentos de marketing, ingeniería, diseño y manufactura, en función de un objetivo común: hacer la producción de su auto de una forma eficiente, rentable y amigable, pues con todos los procesos que se desarrollan. Ahora supóngase pues que usted está montado en ese auto, o realmente usted tiene unas necesidades específicas y entonces tiene unos requerimientos. Por ello el despliegue o el enfoque del despliegue de función de la calidad, o Quality Function Deployment, se aterriza en lo que es el concepto de la casa de la calidad. De esto hay varias versiones, 4 o 5 versiones, donde cada vez que se hace una versión se va depurando y se va detallando mucho más el proceso de producción para obtener este bonito vehículo en el cual usted está pensando. Ahora, ¿qué es lo que aterriza este enfoque? Todas las ideas para el diseño que el cliente requiere. Entonces, supóngase que aquí estamos hablando de la puerta de este automóvil, y usted como cliente pues tiene unos requerimientos, unas necesidades particulares. Que esa puerta sea fácil de cerrar, que permanezca abierta en una pendiente cuando la abra, que sea fácil de abrir, que no le entre agua, que no haga ruido cuando el vehículo está en movimiento. Y esos requerimientos pues van a tener unas importancias
para una importancia específica, una ponderación. Esa ponderación de importancia se conoce por medio de encuestas cuantitativas o cualitativas, todo lo que son las técnicas de focus group, para poder identificar cuál es el requerimiento más importante en el cual la compañía debe trabajar para atender las necesidades que tiene el cliente. Ahora, las características técnicas se presentan en las columnas. La casa de la calidad es un arreglo de filas y columnas donde en las filas están los requerimientos del cliente y en las columnas están las características técnicas, como el centro, como el sistema de producción le responde al cliente para poder aterrizar esos requerimientos. Entonces, si la puerta sea fácil de cerrar, entonces requerirá una energía mínima para poder cerrar la puerta, y esa energía mínima o esa energía necesaria se plasma o se concreta cuando hablamos de que se puede establecer un nivel de energía de, en este caso, 7.5 pies libras. Miren que se aterriza propiamente el concepto que usted había pensado inicialmente. Ahora, también pues para cada especificidad en común, esa especificidad en particular, entonces habrá una atención a ese requerimiento y unas características técnicas para poder entonces enfocar el diseño que se quiere para desarrollar ese superautomóvil que usted quiere. Ahora, ¿cómo es el ciclo? Hay una necesidad, hay una lluvia de ideas. Finalmente, después de ello, entramos a la etapa de diseño de concepto, donde se hace un análisis de caja negra, hay unas entradas, hay unas salidas, hay unos procesos donde se revisa la funcionalidad, el diseño funcional, para qué está concebido el producto que usted requiere, y se empieza a aterrizar pues, por medio de esas técnicas. La casa de la calidad es una de ellas, hasta llegar al tema del diseño de detalle. Una vez se ha desarrollado las especificaciones de producto que se requieren, entonces se llega al diseño de detalle para posteriormente entonces darle viabilidad y darle materialización a ese diseño por medio de los diferentes procesos de manufactura. Y finalmente pues poder obtener su automóvil y poder disfrutarlo en su etapa de vida útil hasta que llegue un punto en el que pues sea necesario rediseñar, y lo vemos año a año en diferentes modelos de los automóviles, donde ellos están en un proceso donde se rediseñan, se sacan nuevos modelos, nuevas formas, nuevas necesidades, se atienden nuevas necesidades, y ese es un ciclo que se vuelve iterativo. Es lo que se llama el ciclo iterativo del diseño. Partimos de unos requerimientos, unas funciones, unas variables que toman unos valores específicos, podrían ser discretos, en principio continuos, después discretizados, se sintetizan y se empiezan a analizar técnicas de análisis o técnicas de métodos numéricos como elementos finitos que permiten evaluar el desempeño de una variable respuesta, sea el esfuerzo, la deformación, entre otras variables específicas, para saber cómo se comporta el producto. Se evalúa hasta que el diseño converja y posteriormente se lleva a la manufactura. Es un ciclo que se llama el ciclo iterativo del diseño, y se puede dividir entre la parte del diseño de concepto hasta el diseño de detalle, que posteriormente se lleva a la manufactura. Entonces, con esta breve conceptualización de diseño, entonces es importante hablar ya de las etapas en particulares que les había hablado, que comprenden la gestión de ciclo de vida del producto. Primero hablemos del diseño asistido por computador. El diseño asistido por computador es el uso de softwares computacionales para plasmar las ideas de diseño, creación de prototipos, recrear el entorno, simular las condiciones en las cuales se usará el producto, y permite al diseñador obtener información valiosa a bajos costos.
qué tareas podemos revisar en unos softwares de diseño asistido por computador. Por decir, podemos hacer el modelo geométrico, el modelado geométrico en 2 dimensiones o en 3 dimensiones de una pieza, de una autoparte. Aquí vemos, por decir, el render o el ensamble de un motor, una pieza mecánica, el herramental, el molde para hacer esa pieza mecánica, los planos técnicos de la pieza, las cavidades que se pueden generar a partir de un positivo, las cavidades o la geometría negativas, el análisis y optimización del diseño, toda la documentación. Esto es muy importante porque va en línea de lo que habíamos hablado del Product Data Management, que es la administración eficiente de datos. Entonces empezar a controlar o parametrizar ciertas variables, establecer los valores que tienen ellas de esas geometrías particulares, y finalmente la digitalización y los renders, de todo lo que es el lenguaje de comunicación entre el ingeniero, el diseñador y las personas y el usuario final en común. ¿Qué softwares existen en el entorno del diseño asistido por computador? Muchos. Aquí hay algunos de los principales de las diferentes casas matrices, como lo es Autodesk, que tiene su software de SolidWorks, Katia, la casa de PTC, Creo que tiene diferentes versiones, Autodesk 3D Max, Autodesk Inventor, AutoCAD, Rhinoceros, NX de Siemens, entre otros más. Habiendo hablado del tema de diseño asistido por computador, entonces es necesario materializar esas ideas de diseño que fueron conceptuales, después detalladas. Entonces es necesario llevarla a la manufactura asistida por computador, a simular todo lo que son los procesos manufactureros mediante esos softwares computacionales que buscan establecer las variables de proceso, estrategias para hacer el mecanizado, entre otros. Inclusive ya hablamos de uno de los pilares de la industria 4.0, como lo es la manufactura aditiva. Ya hay software que se enfocan en ya estrategias de cómo la adición del material para poder obtener las geometrías particulares. Entonces, ¿qué tenemos en un sistema CAM? Como insumos viene todo lo que viene del sistema CAD, del diseño, el modelo de la pieza, y por decir, esta pieza pues puede ser obtenida por diferentes procesos de manufactura. Podría ser una pieza de inyección de polímeros, donde se generan las cavidades, se vierte el polímero fundido en esas cavidades, pero para hacer esas cavidades entonces hay que hacer unos mecanizados en unos procesos de manufactura, por decir, el fresado, o también esta pieza en particular no es necesario generar esas cavidades, sino entonces la podemos desarrollar o mecanizar por medio de un proceso de manufactura como es el torneado. Igualmente, para el tema de los rines del carro que estábamos pensando, entonces se hace la manufactura por medio de procesos de fresado, y es muy importante porque un software CAM, antes de hacer la manufactura física, entonces permite simular el proceso para poner a punto las variables que vamos a desarrollar. Entonces, en un proceso CAM, en un software de manufactura asistida por computador, podemos trabajar manufactura de moldes para hacer el positivo de las piezas, la pieza como tal, la asignación y cálculos de parámetros de mecanizado para poder estimar los tiempos de manufactura y poder controlarlos para poder mejorarlos y hacer una producción mucho más rentable, mucho más inteligente. La generación de códigos para centros de maquinado, CNC, control numérico computarizado, y todo lo que es la simulación de los procesos de manufactura que podemos ver acá. Ahora, software CAM también, como software CAD, existen de las mismas de estas casas, Autodesk, de PTC. Entonces está el PowerMill, está Delcam, está Creo, que tiene su versión de su módulo de manufactura, SprutCAM, MasterCAM X, entre otros software que buscan estas tareas específicas. Ahora, habiendo visto el tema de diseño y manufactura asistida por computador, es importante hablar del análisis de ingeniería asistida por computador. Esto es completamente importante porque es un proceso
transversal, es fundamental desde tareas tempranas de diseño, tanto en tareas de manufactura, que permite un software o el análisis de ingeniería asistida por computador, permite analizar ingenierilmente a través de diversos softwares computacionales el comportamiento del producto bajo diferentes agentes físicos o multifísicos, entiéndase por cargas mecánicas, térmicas, eléctricas, magnéticas o fluidos, entre otras, por medio de diferentes tipos de análisis que permiten predecir el comportamiento y el ciclo de vida del producto. Entonces es fundamental porque les decía que desde etapas de diseño como tal, diseño asistido por computador y manufactura asistida por computador, entonces el análisis de ingeniería es fundamental porque permite recrear o permite predecir el comportamiento del producto cuenta como tal, de la pieza, bajo diferentes cargas mecánicas o inclusive del herramental para la producción de la pieza. Aquí vemos el molde, por decir un molde que está, un molde para fundir, entonces está sometido a unas cargas mecánicas y también a unas cargas térmicas porque el material fundido está a unas temperaturas y esas temperaturas cada vez que se vacía el material fundido, entonces empieza a hacer una fatiga térmica, un desgaste del molde, y es importante conocer para saber cuánto es el tiempo de vida útil de ese mismo y también pues poderlo mejorarlo y por qué no optimizarlo, y eso es lo que permiten esos softwares de análisis de ingeniería. Es un proceso también en el cual se está desde el mismo diseño de concepto, detalle, hasta la misma manufactura, se está analizando para saber cómo es el comportamiento de los mismos. Softwares CAE también existen variados, diferentes casas pues también tienen software como ANSYS para análisis mecánico, para análisis multifísico, Altair también analiza diferentes procesos manufactureros, Console, Multiphysics, Autodesk Smallflow, Creo, Simulate, Sigmasoft, entre otros. Entonces, esos software tienen diferentes tipos de análisis. Entonces, supóngase que usted en su carro va en una autopista a alta velocidad y entonces su carro está sometido a diferentes cargas térmicas, mecánicas, por decir, el túnel de viento, la fricción entre el viento y las latas de su carro empiezan a calentar el material y es importante analizar cómo se comportan ellas frente a esos agentes, o diferentes análisis implícitos o explícitos, análisis implícitos que hacen muchas suposiciones para recrear el modelo y dar una información necesaria para usted tomar decisiones, o análisis explícito que ya considera muchas más variables para considerar, y también pues saber las cargas mecánicas en el caso de un impacto sobre las latas de ese automóvil. Entonces todo eso pues tiene una trascendencia y unos análisis particulares que los softwares CAE le permiten desarrollar, entre muchos tipos. Y el tema de la optimización, una optimización térmica, termoestructural, multifísica, en la cual pues usted puede hacer más eficiente el producto y el sistema de producción en particular. Aquí vemos entonces, por decir, cómo opera un software CAE para un proceso de inyección de plásticos. Miren, desde el mismo herramental para hacer la misma pieza, desde la pieza podemos ver entonces que hay unas propiedades del material, hay unas condiciones del proceso que se cargan para hacer el análisis de ingeniería mediante método elementos finitos, que es una técnica que permite a través de modelos o métodos numéricos lograr una solución que existe de una ecuación diferencial, ¿cierto? Y empieza a aproximar las soluciones para poder conocer el comportamiento o predecir la variable respuesta, entiéndase por la temperatura, la deformación, entre otras cosas. Y el postprocesamiento, que son las barras de colores que nos permiten revisar, listo, esta pieza en este punto tiene una deformación máxima o mínima o un valor específico que nos permita predecir cómo se comporta. Ahora bien, habiendo dicho, pues viendo
todas las etapas, etapas de diseño, manufactura, análisis de ingeniería, y es importante hablar de estas plataformas. Las plataformas PLM o los softwares PLM, aquí vemos la suite de Dassault System, la suite de Siemens o la suite de PTC, donde estas suites o estas plataformas tienen estos software de diseño, de manufactura y análisis de ingeniería, donde se desarrollan pues todo el proyecto para la creación de su auto, la creación del avión, y empiezan a desarrollarse tareas colaborativas que permiten hacer eficiente la administración de esos datos, toda la información ingenieril, para poder tomar decisiones eficientes y oportunas. Y cuando hablamos de esto enmarcado en la industria 4.0, entonces empezamos a ver que hay una interconexión de información. Hablemos de que, por decir, para ese auto que usted requiere, entonces la planta podría estar en Japón o podría estar en China, la planta de manufactura, y usted podría tener el equipo de diseño en Estados Unidos y el equipo de análisis de ingeniería en Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, o podría estar en Brasil o en México. Y entonces esos equipos de trabajo están desarrollando el modelo colaborativo para poder lograr entonces hacer su proceso más eficiente y poder lograr su producto con tecnología de punta inmersa en la industria 4.0. Entonces es lo más importante que se lleve en el concepto de cómo es el ciclo de vida del producto, cómo se enmarcan, cómo es el software de PLM. Es el momento entonces ya de agradecerles por su atención y entonces proceder a las preguntas en este periodo de tiempo. Igualmente tienen mi correo en la diapositiva número 1 para cualquier pregunta que les surja y pueda responderla de forma asincrónica. Nuevamente muchas gracias y quedo atento a la sesión de preguntas.